Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos del 6 al 10. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y obviamente, en primera instancia, esta porción obviamente se ve separada de algo más. Leyendo esta porción así por sí sola y empezando en pureza, en ciencia, en longanimidad y bondad, pues uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay anteriormente? En este caso seguiremos estudiando la idea de Pablo sobre lo que provoca la reconciliación con Dios y cómo es la vida del creyente que no ha recibido en vano la gracia de Dios, porque es la forma en la que comienza el capítulo 6, con esta invitación y con esta exhortación a no recibir en vano precisamente la gracia. Gracia que no solamente es para salvación, sino que es necesaria para que Dios siga obrando en la vida del creyente. Somos salvos por gracia, pero también Dios en medio de su gracia y por su misericordia nos sigue santificando. Y como vimos hace 2 domingos, tenemos que ir a la fuente de la gracia para que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Es necesario, todo esto es necesario. La reconciliación con Dios obrará en el creyente y eso se va a manifestar en la comunidad de fe y en cualquiera de las áreas de la vida del creyente y en cualquier área donde el creyente se desenvuelva. Porque no puedo separar mi vocación como hijo de Dios a la que soy llamado, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, no puedo descartar esa vocación ni separarla de mi trabajo, de mi paternidad, de mi matrimonio, de ningún área, en mis amistades. No puedo separar mi vocación como hijo de Dios de ningún lado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y la relación con Dios afecta a todas nuestras áreas. Y obviamente sabemos de que lo afecta para una manera positiva. Pero cuando ponemos el orgullo primero, porque hablábamos de que la relación más significativa que tenemos afectará a todas las demás relaciones, pues muchas veces no solamente es la relación con otros, con el trabajo, con una entidad, muchas veces la relación que ponemos por encima de todas las relaciones es el yo, es el ego. Y cómo nuestro ego afecta nuestra relación con Dios. Porque pareciera ser que a veces estamos conflictuados con Dios. Cómo nuestro ego afecta nuestra relación con el prójimo, con el trabajo, con cualquier otra entidad. Pero aquí es bien claro, porque Pablo va a manifestar primeramente, como ya vimos, de que una persona salva que no puede menospreciar la gracia de Dios, eso, su vida se va a expresar por medio de un testimonio sacrificial. Recuerde que hablamos de cómo Pablo, en medio de las necesidades, de las tribulaciones, angustias, azotes, cárceles, ayunos, desvelos, trabajo, nada lo apartó del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero ahora veremos cómo la gracia de Dios no solamente afecta el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino cómo la gracia de Dios ahora afecta nuestras cualidades personales. Cómo la gracia de Dios, hermano, afecta el yo, cómo la gracia de Dios destruye el yo y cómo también en medio de esa gracia se manifiesta en el ministerio. Cómo esta reconciliación con Dios se expresa por medio de las cualidades personales. Quiere decir que la gracia de Dios en nuestras vidas se manifestará aquí, como lo dice el pasaje, por medio de pureza, de conocimiento, de amor sincero, de palabra, de verdad. Incluso más adelante, como dice, en medio de deshonra, de mala fama, de tristeza, pobreza y cualquier circunstancia que pudiera desanimarnos en el día a día. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios obrando en nosotros, va incluso a transformar nuestras cualidades de carácter y a llevarnos a ejercer un ministerio que trascienda independientemente de las circunstancias.
Lo primero que vamos a ver lo tenemos en los versículos del 6 al 7, que hablaremos de cómo la gracia de Dios se manifiesta e incluso cómo puede más que nuestras cualidades personales. ¿Qué nos define? Algunos nos definen ciertas cuestiones de carácter no muy gratas, que si una persona tiene la mecha muy corta, que si una persona es muy perfeccionista, que si alguien tiene el ego muy elevado, muchas cuestiones nos definen. Pero aquí Pablo va a hablar de cómo esa gracia de Dios se ha manifestado y dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y ahorita le mencioné al inicio de que íbamos a desmenuzar esta predicación, a desmenuzar esta palabra, parte por parte. ¿Qué es lo que quiere decir? Le pido por favor que me tenga mucha paciencia, porque estudiaremos cada porción por separado, o cada porción de manera individual. Y aquí, hablando de esto, antes de hablar de pureza, ciencia, longanimidad, bondad, antes de ver qué quieren decir estas cosas y cómo se manifiesta, es hablar que la gracia de Dios influye en todo. No podemos decir que el poder de Dios en nuestra vida solamente se manifiesta para salvación. Soy salvo por el poder de Dios, podemos decir amén. Pero ese mismo poder de Dios, como hemos visto ya en veces anteriores, ese mismo poder de Dios fue el que hizo descender fuego cuando Elías estaba con los profetas de Baal. Ese mismo poder de Dios fue el que cerró la puerta del arca. Ese mismo poder de Dios es el que se manifestaba por medio del cabello largo de Sansón. Aquí era Dios sí que te lo cuida, ¿verdad? No era tu mami sí que te lo cuida, no. Dios sí que te lo cuida. Y cómo el poder de Dios se expresaba por medio de la cabellera de Sansón. Y podemos ver nosotros ejemplos del poder de Dios cuando el pueblo estuvo en el desierto. Después, cuando el mismo pueblo estaba conquistando la tierra prometida. Hermano, ese mismo poder de Dios que movió el sol, que le dio fuerza a Sansón, que hizo todos esos milagros y prodigios, ¿no podrá transformarnos? ¿No podrá transformarnos? ¿No podrá doblegarnos? ¿Someternos? Hace tiempo entró una persona ahí al trabajo, un padre de familia, era comandante de la fuerza judicial, y se acerca conmigo y me dice, estoy buscando a alguien, lo vi a usted y con usted quiero hablar. Así que estoy a punto de jubilarme, soy comandante y quiero desahogarme con alguien de todo lo que he vivido, de todo lo que he experimentado. Hermano, no hombre, no se imagina todas las cosas que me comentó, pero mencionó esto porque una de las veces que llegó conmigo allá a la oficina del trabajo, entró con una escolta. Ya me dice, ¿puede bajar para recibirme? Sí, ahí lo espero. Siempre tenemos que llevar gente a la oficina. Bajamos por las personas, las llevamos a la oficina. Y eran 4 cuates empistolados. Y no era así una pistolita. Se bajan con casco, con todo. Y luego, ay caray, los vi. Luego le digo al comandante, oiga, no, yo con una gritoneada tengo, o sea, con que usted me grite yo hago caso, no necesito que me saque todas esas pistolas. Y ya se rió y nos fuimos. Y hermano, menciono este ejemplo absurdo porque ¿qué necesitamos para que el poder de Dios nos someta en medio de nuestra necedad? ¿Una llamada de atención por medio de su palabra? ¿O qué necesitamos? Y si le digo, por mí, porque soy tan terco, que a veces no solamente necesito la palabra de Dios, necesito que Dios venga y ejerza su fuerza, su poder para someterme y yo ya poder decir, ya, sí Señor, ya me someto. Y es precisamente, hermano, ese poder de Dios que nos tiene que someter para nosotros poder ser transformados por Él. Sabemos que en la santificación nuestra disciplina tiene un rol importante, pero también sabemos de que Dios no va a dejar obras a medias. No podemos dejar de lado que en la primera carta Pablo le escribe a una iglesia inmadura que le dice en el capítulo 3 que le dio a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces.
No eran capaces de digerir ese alimento espiritual todavía mucho más sólido, con mucha más proteína. Hermano, la salvación no nos la quita nadie, dice Romanos capítulo 8, pero queda el Espíritu Santo obrando para madurez y santidad. Nos tendrá que someter todavía más fuerte Dios para que esa gracia, para que ese Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Pablo le hace ver a la iglesia ahora estas cualidades que son manifestadas en la vida del creyente. Lo mencionamos en su momento cuando estudiamos la primera carta, que podíamos ver a una iglesia con partidismos, una iglesia egoísta, una iglesia necia, pero que ahora podemos ver una iglesia que ha aceptado esa reconciliación con Dios porque ha aceptado la palabra de Dios. Y hemos podido ver el poder de Dios manifestado en la misma iglesia en Corinto. Hermano, ese mismo poder de Dios se manifiesta en la iglesia Bautista Emanuel en la actualidad. Y Pablo dice, en pureza. Un creyente se define por la pureza. Sin embargo, no consiste únicamente en mantenerse alejado de pecados o conductas moralmente incorrectas, porque la pureza no tiene que ver con las acciones que nosotros cometemos. La pureza tiene que ver con el corazón. La pureza nace del corazón. Por eso no es solamente una cuestión de actos, sino principalmente y primeramente la pureza es una cuestión del pensamiento, de las motivaciones y de las intenciones que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Una persona puede aparentar rectitud, pero Dios examina lo que nadie puede ver. Dios tiene la capacidad de ponerse ese traje de buzo e ir a lo más profundo de nuestro corazón y sacar las verdaderas intenciones, de las cuales muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes. Y si Dios se metiera a nuestro corazón, creo que muchas veces diríamos, ay caray, ¿había eso? Estaba eso en el corazón, como cuando usted limpia el filtro del agua. Y usted dice, mira, sale agua limpia, y que resulta que destapa el filtro y que ve cómo está todo dentro. Y dice, santo Dios, pues ¿qué me he estado tomando? Destapa, se va hasta el fondo y saca cosas que muchas veces nosotros decimos, ay caray, eso no era pureza. No hay pureza dentro de mí. La pureza es un corazón sincero que busca agradar a Dios sin impresionar a los hombres. Un pensamiento que busca incluso honrar a Dios, hacer su voluntad sin motivos escondidos que provean un beneficio personal, sin una doble intención. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza cristiana no solo es una conducta correcta, es un corazón que afecta lo que pensamos, lo que amamos y las razones por las que hacemos lo que hacemos. La gracia de Dios, hermano, purifica nuestros corazones. La gracia de Dios, la palabra de Dios es lo único que puede purificar nuestros corazones. Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y Pablo está aquí diciendo, la gracia de Dios se manifiesta en la pureza. Pero entonces, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo puedo ir? Señor, dame de tu gracia para que mi corazón sea puro. Dame de tu gracia para que mi mente sea transformada y para que mi mente la limpies. Como en ocasiones que hemos mencionado que la gente dice, desde que fuiste a la iglesia, desde que vas a esa iglesia, te lavaron el cerebro. Pues qué bueno, porque lo traía bien cochino, lo necesitaba. Dios me cambió el corazón, Dios me limpió el corazón. ¿Pero cómo me lo limpió? Por medio de su palabra. Y es la importancia de ir a la palabra de Dios de una manera personal y decirle, Señor, quiero que limpies mi corazón. Quiero en tu gracia que limpies mi corazón. ¿Y por qué gracia, hermano? Porque la gracia de Dios, no crea que Dios cuando examine ese corazón y se meta, como lo dice el Salmo 139, Dios no se va a meter al corazón y va a decir, Alfonso, ¿cómo es que traías esto? Váyase, chavalo cochino, ya no lo quiero. Trae esto en su corazón. ¿Cómo dice que es mi hijo? ¿Cómo dice que es pastor si usted trae esto en el corazón? En su gracia Dios dice, mira Alfonso lo que traes. Mira lo que traes, Alfonso. Ya te lo saqué. Ya te lo quité.
Alfonso, esta suciedad ya no forma parte de ti, ya te la quité. Eso, hermano, es refugiarse en la gracia. Eso es la gracia. No hay suciedad que Dios no pueda limpiar. No hay suciedad que asombre a Dios de tal manera que diga, eso no lo puedo limpiar y no quiero limpiarlo. En la gracia de Dios, hermano, no podemos ir en vano. La gracia de Dios purifica y transforma nuestro corazón en pureza. Pero Pablo también dice en conocimiento. La palabra de Dios, la palabra conocimiento también se puede traducir incluso hasta como entrenamiento. En griego, la palabra gnosis es importante, era una palabra muy importante para los corintios, ya que para ellos era una cualidad a la que muchos debían aspirar y que incluso muchos de ellos elogiaban. Lo podemos ver nosotros desde el capítulo 1. La iglesia en Corinto amaba el conocimiento y trataban de tener conocimiento en relación a todo. Pero muchas veces ese conocimiento aumenta nuestro ego. Pero también es importante hablar porque para ellos, aunque era una cualidad que esperaban, para Pablo va más allá de una mera adquisición de datos. Tiene que ver no solamente con esa adquisición, sino cómo llevo la adquisición a una manera práctica. Porque muchos de nosotros hablamos no solamente de conocer, sino que también hablamos de conocer la voluntad de Dios. Y aunque el conocimiento es una virtud que se tiene que ejercer todavía con otra virtud. El conocimiento se tiene que ejercer con humildad. Debemos conocer la voluntad de Dios, pero con la intención de ponerla en práctica. Se refiere no solamente a esa conciencia de lo que Dios quiere, sino también a una sensibilidad para poderme disponer. Una conciencia sensible a la voluntad de Dios que se va a expresar por medio de la acción y a su vez en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Hermano, ¿usted cree que la voluntad de Dios afecte todas las áreas de nuestra vida? Sí. Ahorita hablábamos y lo mencionábamos en la escuela dominical, no solamente es la cuestión de que si puede. Dios no es que pueda, Dios debe. Dios puede cambiar mi vida. Y lo hablábamos, vamos a cambiar la palabra puede por la palabra debe. Hermano, Dios no puede solamente cambiar mi vida, no puede decir solamente eso. Dios debe cambiar mi vida. Dios puede cambiar mi pensamiento, Dios debe cambiar mi pensamiento. Dios me puede someter a hacer su voluntad, Dios me debe someter a hacer su voluntad. Se expresa por medio de la acción y a su vez la forma en la que nos relacionamos con Dios y con todos los demás. Lo hemos repetido muchas veces a lo largo de esta sesión de sermones de 2 Corintios. Nuestra relación vertical va a afectar todas nuestras relaciones horizontales. En este caso, la gracia de Dios nos lleva a conocer la voluntad de Dios, pero también a aceptarla con humildad, para que sea Dios quien la lleve a cabo. Porque conocemos muchas veces cuál es la voluntad de Dios. Pero como no la estamos ejerciendo con humildad o no estamos aceptando la palabra con humildad, no podemos ver que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. La vemos como algo invasivo, lo vemos como algo que se mete contra mí, incluso hasta decimos es que atenta contra mis garantías individuales. Y Dios, así como diciendo, pues eres mi siervo, ¿cuáles garantías individuales? ¿Cuál yo? ¿Qué no crucificaste el yo? ¿Qué no crucificaste el ego? Como dice Pablo, ¿qué no ahora soy yo el que vive en ti? Hermano, muchas veces no vemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque sabemos, pero no la aceptamos con humildad. Pablo habla primeramente de estas dos y luego se expresa la gracia de Dios, la longanimidad. ¿Qué es eso? La actitud de enseñar del profesor Girafales, ¿verdad? No, el maestro longaniza. No, tolerancia. Fíjese, aquí Pablo está siendo bien enfático. Pureza, conocimiento, tolerancia. Y hermano, para ejercer la tolerancia se requiere gracia. No puedo ejercer la tolerancia sin gracia.
Un creyente tolerante no es quien acepta el pecado o una mala conducta. No podemos ser tolerantes con el pecado, no podemos ser tolerantes con conductas pecaminosas, pero sí podemos comprender la ignorancia, la inmadurez y la incapacidad de otro para obrar conforme a la voluntad de Dios. No soy tolerante con el pecado, pero puedo comprender que otro, ignorante de la voluntad de Dios, vive en pecado. No podemos tolerar el pecado, pero sí podemos comprender y ser tolerantes con alguien que en su inmadurez ha pecado. No somos tolerantes con el pecado, pero podemos conocer que alguien que no tiene a Cristo es incapaz de cumplir la voluntad de Dios. Entonces manifestamos la tolerancia con Él con gracia. Por esa misma razón, Cristo pudo decir cuando estaba en el Vía Crucis, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso pudo manifestar esa tolerancia. Necesitamos tolerancia con los demás. Necesitamos tolerancia en medio de las situaciones que nos aquejan. De la misma manera, la tolerancia va a manifestar nuestra madurez, y la falta de tolerancia refleja nuestra inmadurez, nuestra necedad, nuestro egoísmo y nuestra soberbia. ¿Conoce una persona intolerante? ¿Y cómo se manifiesta la intolerancia? Por medio de orgullo, hermano, por medio de enojo, por medio del yo, cosas que yo no permito. Y aquí Pablo dice, longanimidad, tolerancia. Hermano, la gracia de Dios nos lleva a ser tolerantes. ¿Con quiénes? Con todos. Incluso muchas veces tolerantes hasta con nosotros mismos. Recibamos la gracia de Dios. Dios en su gracia ha sido extremadamente tolerante y misericordioso con nosotros. Levante la mano a alguien que no haya recibido esa misericordia y esa tolerancia de Dios. Dios en su gracia, hermano, es tolerante con nosotros. Y Dios nos da de su gracia para manifestar este carácter de tolerancia, incluso con los demás. Pablo era tolerante. ¿Con quién? Con una iglesia que ni siquiera lo tomaba en cuenta como apóstol. Era tolerante con ellos, era amoroso con ellos. La palabra tolerancia, la idea también sugiere aguantar duras experiencias sin ira. Experiencias fuertes, hermano, sin anidar cosas en nuestro corazón. Hermano, eso es imposible. Una persona natural sin el poder de Dios no lo puede hacer. Se habla mucho de resiliencia. La palabra resiliencia viene del concepto de los metales, del manejo de los metales, de la metalurgia, y tiene que ver que cuando un metal es sometido a mucho peso, a mucha temperatura, a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, cuando ese peso, cuando esa temperatura ha dejado de ser ejercida sobre el metal, ese metal vuelve a tener la misma resistencia, la misma posición, la misma forma que antes tenía. Eso es resiliencia. Después de que se te quita la presión, eres igual que antes. Hermano, nadie es resiliente. Nadie es resiliente. Se habla mucho de resiliencia, pero el hombre por capacidad natural no puede ser resiliente. Porque ¿qué decimos? Es que yo ya soy muy cuidadoso porque me hicieron daño. Es que yo ya mejor pongo mi barrera porque en su momento fui dañado. Hermano, nadie es resiliente. Y Dios aquí dice, tolerancia, para poder aguantar duras experiencias sin ira. ¿Quién nos lo está diciendo, hermano? Pablo, por medio de la inspiración de alguien que aguantó experiencias, ofensas, golpes, y aún así manifiesta su amor para con nosotros. Esto quiere decir de que no hay tolerancia sin refugiarnos en Dios. Es un atributo meramente de Dios que me llevará a manifestarlo independientemente del otro o de las cosas que sucedan a mi alrededor. Dios nos lleva a ser tolerantes porque Él ya lo ha sido con nosotros. Cristo nos lleva a ser tolerantes porque Él lo ha sido con nosotros. Incluso nos lleva y nos conduce a ser tolerantes al igual que Él. A ser tolerantes con quienes son intolerantes con nosotros. Jesús fue tolerante con quienes lo acusaron injustamente. Fue tolerante con Judas cuando lo entregó.
Fue tolerante con Pedro cuando lo negó, con los discípulos cuando huyeron, con la multitud cuando pidió a Barrabás. Jesús fue tolerante. Y es un atributo, hermano, que no vamos a poder tener bajo la gracia. Pero se fija, ¿por qué hemos estado hablando de que la reconciliación de Dios con Dios se manifiesta por medio de nuestras cualidades? Esta es una cualidad, hermano, que no podemos producir. Pero esa reconciliación con Dios nos la provee. La gracia de Dios nos conduce a ser tolerantes y a dejar nuestra arrogancia a un lado por la simple razón que hemos comprendido lo muy tolerante que Dios ha sido con nosotros. Y luego todavía Pablo le agrega, llevamos 3, hermano, pero Pablo le agrega bondad, un atributo también meramente de Dios, incapaz de ser producido en su plenitud por el ser humano. Incluso, ¿por qué incapaz de ser producido por el ser humano? Porque es un fruto del Espíritu, nos lo menciona Pablo en Gálatas. Somos incapaces de producirlo y esto conlleva la idea del amor incondicional, pero agregarle la buena voluntad hacia los hombres. Y es cuando uno dice, imposible, imposible. Puedo decir que perdono, pero ahora entonces ser bondadoso y manifestar bondad con alguien que no manifiesta bondad y tolerancia para conmigo. El amor incondicional, como resultado del amor de Dios en nosotros, se expresará por medio de acciones bondadosas hacia el prójimo. Hermano, aún nosotros, alejados de Dios, Dios ha sido sumamente bondadoso con nosotros. Dios tiene acciones de bondad y misericordia para con nosotros. Y luego Pablo dice, pero iglesia en Corinto, la gracia de Dios se ha manifestado así, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, tolerancia y bondad. Y ahora sí viene algo totalmente importante, porque lo importante de eso no es el hecho de que usted salga ahorita, porque no va a ser el punto del mensaje, porque si se fija yo no le he dicho a usted sea bondadoso, sea tolerante, conozca la voluntad de Dios y llévela a cabo, y tampoco le digo sea puro, porque ese nunca va a ser el consejo, porque usted no lo puede producir. Lo más importante viene a continuación, porque Pablo, así solamente comienza con estas 4 palabras, recuerda, dijimos, lo vamos a desmenuzar, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, ¿y qué dice? En el Espíritu Santo. ¡Sas! Pablo no le está diciendo a la iglesia en Corinto, descubre el campeón que hay en ti. Tú puedes. Ahora sí, sal de aquí, ahora que salgas de aquí vas a ser un hombre renovado que sí va a poder. No, hermano, porque es algo que no podemos producir. No podemos. La pureza de corazón, el conocimiento para hacer la voluntad de Dios, la tolerancia y la bondad no son acciones producidas por el hombre natural. Por eso Pablo hace énfasis que todo se manifiesta, y ahora sí lo que resta de estos versículos, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hermano, si usted se frustra porque la voluntad de Dios es imposible, si usted se frustra porque no podemos ser tolerantes ni bondadosos, ¿qué cree? Vamos a seguir frustrados porque realmente no podemos. No se necesita ser muy abusado incluso para reconocerlo. Aquí, hermano, obviamente siendo conscientes de esto, porque no es algo primero que podemos producir, pero también reconocemos los frutos. Fíjese, pregunta, porque es incluso hasta para aceptarlo. ¿Quién vive más despreocupado? Fíjese la pregunta. ¿Quién vive más despreocupado? ¿Una persona malintencionada o alguien puro bien intencionado? Alguien que no ve malas intenciones. ¿Quién vive más despreocupado? Se menciona que las personas que viven más frustrados o más desconfiados son los mentirosos.
¿Por qué? Hay un dicho popular que dice, el león cree que todos son de su condición. Entonces el mentiroso se tiene que andar cuidando de todos los demás, porque piensa que todos los demás son como él. Una persona desconfiada, hermano, ¿cómo vive? Una persona que sigue el consejo del mundo de que no confíes en nadie, porque todo el mundo te va a lastimar. ¿Cómo vive? No vive despreocupado. Pero alguien que ve buenas intenciones, vive tranquilo. ¿Quién vive más tranquilo, hermano? ¿Una persona tolerante o una persona intolerante? ¿Cómo vive el intolerante? Al borde de la úlcera. O sea, vive con la gastritis el pobre tipo, la pobre tipa, porque todo le molesta, porque todo le aqueja. ¿Cómo vive una persona tolerante? Tranquila, a gusto. Él no saca, a él no le salen úlceras, se las saca a los otros, ¿verdad? Pero a él no. Creo que ya me entiende el punto. ¿Quién vive más sereno? ¿Una persona bondadosa o una persona perversa? Hermano, en serio, no hay que ser muy abusado para saber que es mejor vivir de la forma en la que Dios quiere que vivamos, de que es una vida de tranquilidad, pero primeramente porque hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, ahora la ira de Dios no va a ser descargada sobre nosotros, pero también ahora podemos vivir en paz, porque también estamos en paz con el prójimo. No podemos hacerlo, hermano. Sabemos que la tolerancia, la bondad, el someternos activamente a la voluntad de Dios y la pureza, no podemos producirlo. Por eso Pablo enfatiza en el Espíritu Santo. Estas cualidades que acabamos de mencionar no pueden describir a una persona común. Estas 4 cualidades no describen a una persona común. O la podrán describir temporal o limitadamente. Pablo nos está diciendo lo que la gracia de Dios por medio del Espíritu va a producir. El fruto del Espíritu. Y esta lista no son cualidades humanas, sino son la manifestación del poder restaurador de Dios en el creyente. El Espíritu es quien distingue al creyente del no creyente por medio de lo que provoca en él. Porque si una persona le dice a usted, oye Alfonso, hipotéticamente, ¿verdad? Si una persona me dice, oye Alfonso, ¿cómo eres tolerante? Créame. Yo no le voy a tener que decir a la persona, oh sí, claro, he ejercido la tolerancia. Me conozco, hermano. Y si una persona me dice, ¿cómo eres tolerante? Yo le voy a decir, no soy yo. No soy yo. Es Dios obrando en mí. Y tengo que ir a Dios porque si no voy a Dios, el Alfonso se baja de la cruz y se acabó la tolerancia. Oye, Alfonso, ¿cómo eres bondadoso? No soy yo. Oye, Alfonso, ¿cómo te sometes a la voluntad de Dios? ¿Cómo eres puro de corazón? No soy yo. Y tengo que seguir yendo a la presencia de Dios, tengo que seguir yendo a la palabra de Dios, refugiándome en el amor de Cristo, porque si no, Alfonso se baja de la cruz. Hermano, es una constante. Es una constante. Lo que menciono con esto es de que esto de vivir en el Espíritu no es algo que ya hice una vez y va a tener efecto sobre toda mi vida. Esa es la salvación. La salvación, vengo a Cristo y sí tiene efecto sobre toda la vida. Ya soy salvo. Pero el hablar del Espíritu para santificación y para dominio del yo tiene que ser algo constante. Porque si no, créame, póngale su nombre, Alfonso se baja de la cruz. La salvación no tenemos duda de eso, pero aquí es lo importante, ir al poder de Dios. Pablo después dice, en amor sincero, un amor no fingido que los creyentes manifiestan unos con otros, no los unos con los unos y los otros con los otros, unos con otros. No es un amor para con Dios, es el amor de Dios gobernando al creyente. El amor entre creyentes no es fingido, porque no es producido por mí. Yo, en mi personalidad,
Usted en su forma de ser tiene razones para decir, a este no lo amo y a este sí. Pero ese es amor filial. Me afilio con fulano porque tenemos cosas en común. Tenemos estudios, tenemos gustos, muchas cosas en común y nos afiliamos con ellos. Pero esto no habla de un amor filial, habla de un amor de Dios. Y el amor de Dios, hermanos, no es un amor fingido. Es un amor genuino que se manifiesta incluso por medio de actos bondadosos, de tolerancia y de lo que acabamos de ver anteriormente. Un amor genuino en una relación sincera con Dios que se manifiesta con el prójimo. Aquí entre iglesia, hermano, no debemos de tener dudas para decirle a una persona, te amo. Creo que entre nosotros podemos decir, nos amamos. Y hasta lo agregamos, ¿verdad? Nos amamos en el amor de Cristo. Porque ¿cuántos de nosotros fuera de la iglesia, qué hubiera pasado si nos conociéramos, hermanos? Si muchos de nosotros nos conociéramos fuera de la iglesia, ni siquiera seríamos amigos. Porque filialmente no es posible. Pero ¿qué hace Dios? Provoca un amor sincero dentro de la iglesia a pesar de tanta diversidad. Y nos podemos amar, porque estamos primeramente en el Espíritu Santo. Si usted sabe, un amor sincero acompañado por la palabra de verdad, presenta que la edificación mutua de la iglesia siempre tendrá como base no solamente el Espíritu, no solamente el amor, la palabra de verdad es necesaria. El Espíritu Santo va a obrar por medio de la palabra y enfatiza el Evangelio siempre presente en la vida del creyente. El hermano Sugel Michelén lo ha dicho, necesito y tengo que predicarme el Evangelio todos los días. Todos los días necesito predicarme el Evangelio. Un Evangelio que se manifiesta en poder de Dios, es lo que dice aquí. Algo que va más allá de la elocuencia. El Evangelio de Dios no se manifiesta por medio de la elocuencia de la gente. ¿A qué voy con esto? Este miércoles que viene, mi hijo Lucas, tiene un concurso de oratoria. Ya preparó su discurso acerca del cuidado del planeta y ya preparó su discurso. Y él sabe específicamente en qué partes tiene que subir la voz. De hecho, el año pasado ganó el concurso de oratoria precisamente por una cuestión de elocuencia, porque nos gritó en un momento en el que nadie nos esperaba, porque habló del cuidado del agua, y de repente habló, oye, que el agua y esto, y se movía, y luego de repente nos grita, ¡cuídala! Y, ay, caray, o sea, todo el mundo así como que, en serio, nos removió las emociones. Hermano, elocuencia, algo que está practicado. Una forma en la que un mensaje se va a expresar con la intención de impactar a la gente. Aquí no es elocuencia. No se trata de elocuencia, se trata de oración y se trata de intimidad con Dios. No fue la elocuencia de Pablo lo que impactó la vida de los hermanos en Corinto. Fue el poder de Dios por medio de Pablo y a través de Pablo. Hermano, necesitamos ir a la palabra. Y es maravilloso cuando vamos de una manera personal, sin elocuencia, y que nomás leemos, y que el Espíritu Santo no nos grita, no nos regaña, no nos dice, cabezón, ahí está. Es el Espíritu Santo obrando y haciéndonos entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. El poder de Dios, Pablo ya lo mencionó, obrará en medio de las necesidades, de los azotes, de las tribulaciones, de las angustias, de los desvelos, de todo, porque es el poder de Dios. En mi práctica profesional, mucha gente comete el error de querer hablar elocuentemente con alguien triste. Ándale, vamos, échale ganas, y es que tú puedes. En medio de esas situaciones, hermano, la elocuencia no hace nada. Pero confiamos en que en medio de todas las situaciones,
el poder de Dios debe obrar. Y nuevamente, para cerrar este primer punto, si usted sabe que la pureza de corazón, que el conocimiento para hacer de la voluntad de Dios, la tolerancia y la bondad no son acciones que ahorita usted puede producir, recuerde lo que dice los primeros versículos de este capítulo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hermano, de reconciliación. Es que, Señor, no puedo producir bondad, no puedo producir tolerancia, obviamente, y tampoco quiero. Pero el poder de Dios debe obrar. Hermano, hoy es el día. Reconciliémonos con Dios y dejemos que el Espíritu Santo, el amor sincero, la palabra de verdad y el poder de Dios se manifiesten en nuestra vida, para que Dios, por medio de su gracia, produzca pureza, tolerancia, bondad y un actuar bajo la voluntad de Dios. Nos tiene que quedar bien claro, hermano, no soy yo. No es mi ego, pero Dios lo rompe. Termina diciendo esta porción: por medio de armas de justicia a derecha y a la izquierda. Lo que sugieren algunos dicen es que a la derecha y a la izquierda se refiere ofensiva y ofensiva. No, hermano, es como nosotros lo decimos, a diestra y siniestra. A diestra y siniestra, como a veces mencionamos, ya no siento lo duro sino lo tupido. O sea, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y siendo sinceros, hermano, dígame si Dios ya no lo trae. Que a veces decimos, leo una cosa y Dios me dice esto, y leo otra cosa y Dios me vuelve a decir lo mismo, y leo otra cosa, hermano, a derecha y a izquierda. De ahí surge el dicho, a diestra y siniestra, una tras otra. La idea es la suficiencia de los recursos dados por Dios para vencer nuestro orgullo. A diestra y siniestra. Hermano, ¿cuánto va a aguantar usted los trancazos que Dios nos está poniendo? Ahí te va Alfonso una, ahí te va otra, ahí te va otra. Y yo en mi orgullo puedo, y sigo, y sigo. Ya, hermano, ya mejor me someto. A diestra y siniestra, y lo repito, es la suficiencia de los recursos provistos por Dios para vencer nuestro orgullo. El creyente está provisto por Dios para ser puro, tolerante, conocedor de la voluntad de Dios y bondadoso, dotado de justicia para manifestar un carácter conforme a Dios. Hermano, no tomemos en vano la gracia de Dios. Hoy es ese día de reconciliación. Y en los siguientes versículos del 8 al 10, Pablo nos habla de las contradicciones de la vida cristiana. Cuestiones que uno pudiera decir, híjole, pues mejor así no soy cristiano. Oye, ser hijo de Dios te va a traer deshonra, te va a traer mala fama, te van a creer como engañador, no vas a aspirar a bienes materiales. Ay, caray, ¿cómo? No, pues así ya no me gustó. Y son contradicciones, hermano. ¿Cómo sin tener podemos enriquecer? Usted me ha escuchado muchas veces hablar sobre un discurso que se llama el discurso a Diogneto, que mencionaba cómo eran los cristianos en la antigüedad cuando estaba el emperador Adriano en el poder. Y que decía, el discurso lo escribe un no creyente y dice, no tiene nada, pero lo tienen todo. Son pobres y enriquecen a muchos. Los deshonran y ellos dan honra. Los castigan con la muerte y se regocijan como recibieran la vida, como si recibieran la vida. Hermano, esas son las contradicciones de la vida cristiana, que Pablo ahora nos las va a mencionar en los versículos del 8 al 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Pablo ahora explica estas paradojas de la vida cristiana
para hacer ver cómo la gracia de Dios puede obrar para bien, incluso a pesar de la adversidad. Frases expresadas, estas frases expresan ideas favorables o negativas, que incluso reflejan mucho también la condición de cómo es el corazón del hombre. Y cómo en medio de algo negativo, Dios lo puede utilizar para provecho, primeramente del Evangelio. Porque pudiéramos decir, Dios lo va a utilizar para provecho del creyente. Sí, hermano, pero lo importante no es el bienestar del creyente, sino la extensión del Evangelio. ¿Sí hay bondad de Dios? Por supuesto que sí. Pero aquí podemos ver actitudes o cuestiones que pueden ser contradictorias, en las que hay acusaciones maliciosas contra Pablo y que aunque la gente podía expresarlas, no manifiestan lo que es el ministerio ni la vida del creyente. Hermano, lo que la sociedad piense de ti no te define como hijo de Dios. Lo que los demás piensen de ti no te define como hijo de Dios. ¿Por qué cree que Jesús pudo soportar? Porque él estaba bien consciente de su identidad. Soy hijo de Dios. De tal manera, ahorita lo vamos a mencionar, que cuando le dicen que él operaba y obraba con el poder de Satanás, ¿qué hace Jesús? ¿Está Satanás dividido? O sea, si una casa está dividida, lo que va a pasar es que se va a caer. Y dice, ni el reino de Dios está dividido. ¿Por qué dicen que yo obro con el poder de Satanás? Claro que no. Fíjese. Por honra y deshonra. Lleva la idea de lo que nos agrada a los hombres. Una buena reputación. O una persona de la cual la gente quiere que tenga una buena opinión. ¿A quién no le gusta, hermano? ¿Verdad? Vas a tener una buena reputación si eres hijo de Dios. Porque vas a ser ese líder que Dios quiera. No, hermano. Muchas veces como hijo de Dios no vamos a tener una buena reputación delante de los hombres. Ojo, no es el pretexto para, no, es que no tengo buena reputación y voy a vivir de una manera bien desorganizada. No, ya vimos anteriormente el amor, como la gracia de Dios se expresa por medio de una entrega sacrificial. Pero muchas veces va a haber algo que nos va a traer deshonra por un consejo bíblico que va en contra de la sociedad, por el hecho de conocer la voluntad de Dios y que nosotros sabemos que no debe ser así. Y así como hay un meme que están unos cuates en una sala de juntas y dicen, ¿cómo le hacemos para que la gente venga a la iglesia? Y empiezan a todos a poner sus ideas, y dice un cuate, ¿y si hacemos lo que nos corresponde hacer de predicar la palabra? Y nomás se ve cómo lo avientan por la ventana. Eso, hermano. La voluntad de Dios no es agradable para muchos. ¿Cómo vivió Cristo? Deshonra por parte de los líderes religiosos, pero honrado por el Padre. Mala fama y buena fama, que son cuestiones o puntos que van ligados. Habla de opiniones opuestas que las personas pueden tener en relación a un creyente. La opinión depende de las normas muchas veces con las que evaluamos. Las normas del mundo o las normas de Dios. Para algunos, Pablo era una persona que no tenía aspiraciones, porque su objetivo no era tener más riquezas. Para algunos, Pablo era una persona extremista. Usted puede escuchar predicaciones de John MacArthur, de Paul Washer, ¿verdad? De Carlos Spurgeon. Bendito Dios que no podemos escuchar la voz de Carlos Spurgeon en la actualidad, porque se me hace que con la pura energía que el hermano así predicaba, se me hace que todos, ¡ay Dios, predica enojado! ¿Y a poco no la gente dice eso de Paul Washer, de Carlos Spurgeon, de hermanos que sabemos que predican sana doctrina? No, es que son muy extremistas, deshonra. Para Pablo también, hermano. ¿Pero qué sucedía aquí? Sí, un Pablo que así lo veía la sociedad, mientras que para otros era alguien respetado y honorable porque cumplía con la voluntad de Dios. Cada uno lo juzgaba para bien o para mal
pero desde su perspectiva personal o espiritual. ¿Cómo va a ser un creyente para alguien que no es espiritual? Deshonra. Para mala fama y para buena fama, que habla de esas opiniones, como engañadores, pero siendo hombres de verdad. Porque los adversarios acusaban a Pablo de ser una persona de dobles intenciones, oportunista y con una falsa predicación. De hecho, es lo que mucha gente dice de los pastores en la actualidad. Es que se quiere hacer rico. ¿Seguro? ¿En serio? ¿Me lo juras? No, es que engañan a la gente, porque cambian a la gente. Pues no, es que nosotros no la cambiamos. Hablan de que hay personas con dobles intenciones y no lo digo que no las haya, tristemente sí las hay, porque son oportunistas, porque dan una falsa predicación. Pero nosotros sabemos que en el caso de Pablo, él predicaba la verdad del evangelio. Y como lo repetí ahorita, como lo dije ahorita y lo repito, sabemos que incluso a Jesús le decían que operaba con el poder de Satanás. Como desconocidos, pero bien conocidos. Que desconocido se refiere a la persona que no tiene aptitudes para ejercer un liderazgo en la sociedad. Pero dentro de la iglesia, Pablo era una autoridad espiritual, un guía y un consejero. A mí me encanta ver compañeros de trabajo que conozco, que en medio de las circunstancias o en medio del trabajo que ejercen, son líderes en su iglesia. Y habla, y no voy a decir la labor obviamente por una cuestión de que no se piense para un menosprecio, pero uno diría, ellos aquí no ejercen un liderazgo en el trabajo, pero en su iglesia sí. Entonces imagínense qué maravilloso, como desconocidos. ¿Y este cuate qué? Pero resulta que en su congregación Dios los usa de una manera bien efectiva. Como muriendo, pero aquí vivimos, que se considera que aquí se refiere al aspecto físico de Pablo, que mencionaban de que posible Pablo era una persona muy pequeña, enfermiza, que como decimos no era una persona de perfil alto, al contrario, de perfil bajo, pero era un tesoro, era un vaso de barro con el tesoro del evangelio. ¿Cuántos incrédulos juzgan según la apariencia física? ¿O cuántos consideran que no se puede vivir del evangelio? Hermano, de aquí vivimos. Incluso hasta en los creyentes se dice, ¿verdad? Cuando una persona es llamada al pastorado, algunos creyentes dicen, estudia algo más de ser pastor. Yo sí recomiendo que se estudie algo más, pero no por esta razón. Porque muchos dicen, estudia algo más, por si te va mal en el ministerio, puedas trabajar de otra cosa. Y mi pregunta es, ¿por qué tiene que irle mal a un creyente en el ministerio? ¿Por qué? Imagínense, yo que trabajo en el área de orientación educativa y que ayudo a los chicos a encontrar una carrera profesional acorde a su personalidad, sus gustos, todo. Imagínense, viene el chavo y me dice, ¿qué quieres estudiar, fulanito? Quiero estudiar psicología, profe. ¿Sabe qué? No. ¿Sabes qué? Mejor estudia mercadotecnia, ¿verdad? Para que te vaya bien por si te va mal. No, hermano, no lo hacemos eso en lo secular. Creo que mucho menos de alguien que ministerialmente se está poniendo en manos de Dios. Como castigados, pero no muertos, porque aquí sabemos cómo pareciera ser que dicen, según la perspectiva de fuera, dicen, pues como los cristianos, ¿cómo sufren? Para los judíos la disciplina divina se relacionaba con la palabra castigo. Aquí que está diciendo, siendo disciplinados. El propósito es la corrección. Lo vemos nosotros en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Así como el Padre corrige al Hijo. La vida cristiana, hermano, no está exenta de lecciones difíciles para ser perfeccionados por Dios día con día. Para prueba, si quiere estudiamos el Antiguo Testamento y vemos cómo fue el trato de Dios con el pueblo de Israel. La vida, hermano, contiene lecciones, disciplinas, una tras otra, difíciles muchas veces, para ser perfeccionados por Dios y bendecir. En Lucas capítulo 22,
Jesús le dice a Pedro: Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hola, hola Jesús, yo me imagino así el cuadro. Hola Jesús, ¿cómo estás? Ven Simón. ¿Qué pasó, Jesús? Simón, vino el diablo conmigo, así como Job, y me dijo: quiero poner a Pedro a prueba y lo voy a zarandear. ¿Y qué le dijiste, Señor? ¿Me defendiste? ¿Te pusiste enfrente de mí para decirle que no? No, Pedro, le dije que sí, y te va a zarandear. Pero ¿sabes qué, Pedro? El trigo necesita ser zarandeado, porque cuando el trigo es zarandeado saca la semilla. Y una vez, Pedro, que superes esa prueba, eso va a servir para esa confirmación de tu ministerio y para confirmación en tus hermanos, con tus hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Que tu fe no falte, Pedro. Mantente siempre con fe y con esperanza en mí. Una lección dura para ser perfeccionado, para ser de bendición. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Actitudes opuestas, obviamente. La iglesia de Corinto hubo situaciones que entristecieron a Pablo, pero a pesar de eso, él nunca perdió la confianza en Dios ni la esperanza en que Dios obraría. La carta a los Filipenses es una muestra de eso. Una carta conocida como una epístola de la prisión, denominada como la epístola del gozo, donde invita a los creyentes a gozarse en medio de las circunstancias. Y por último, en estas siguientes dos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Sabemos que Pablo hacía tiendas para ganarse la vida y no ser una carga para las iglesias. Y tampoco ser acusado de ganancias deshonestas. También recibía ofrendas para su sostenimiento. Incluso Pablo le dice a Timoteo que el obrero es digno de su salario. No podemos definir a Pablo como una persona con avaricia y una persona afanada por obtener riquezas, pero tampoco estaba mendigando. Pero menciono esto porque muchos piensan que tiene que ver con una pobreza física. Ahorita mencioné el Sermón del Monte en relación a la pureza y lo vuelvo a mencionar ahora con la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se consideran en bancarrota espiritual. Pablo reflejaba humildad. Qué interesante que para poder bendecir y enriquecer a otros, debemos ser conscientes de nuestra bancarrota espiritual. Debemos ser conscientes de nuestra carencia. Debemos ser conscientes de lo miserables que somos. Las personas que conozco, que se caracterizan por humildad, créame, son las personas que enriquecen a muchos. Los que se humillan son los que llevan bendiciones. Por eso, hermano, no es una cuestión material, sino las bendiciones que recibimos por medio de hermanos que se han humillado delante de Dios. Es imposible recibir una riqueza espiritual de alguien soberbio. No se puede recibir una riqueza, una bendición espiritual de alguien altivo. Por la simple razón de que el soberbio y el altivo no se refugian en la gracia de Dios. ¿A qué nos invita Pablo desde el principio? Vayan a la fuente. No tomen la gracia de Dios en vano. Y por último punto, ya para pasar a la conclusión. La gracia de Dios enriquece a la iglesia por medio de creyentes humildes. Un creyente humilde tiene todo en Cristo. Por eso termina con esta frase: no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hay un dicho, ¿verdad? Las mejores cosas en la vida son gratis. Así como cuando a uno le ofrecen un cocón, una coca así de vidrio, bien sudada, y que le dicen así como te gusta, ¿verdad? Y luego, ¿viene helada? No, gratis. Ay,
Se disfruta, la soda gratis se disfruta más. Esta frase es un fuerte contraste entre las riquezas terrenales y lo que Dios ofrece. El creyente, hermano, tiene todo en Cristo. El creyente es enriquecido en Cristo. En serio, hermano, me conmueve el ejemplo de Judas. El miércoles lo estudiamos, lo vimos un poco en el culto del culto de oración. No quise ahondar mucho, pero la verdad, hermano, a mí me conmueve mucho ya estudiar más a fondo. Judas vende a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Utiliza la inteligencia artificial para esto? Ay, hermano. Y ya con el prompt le puse algunas cosas basado en esto, bla, bla, bla. Aquí en México, en nuestro contexto, Chihuahua, viendo cómo es el salario mínimo necesario para que una persona viva de manera funcional, ¿a cuánto equivaldrían las 30 monedas de plata en las que vendió Judas a Jesús? ¿Sabe qué me respondió la inteligencia artificial, hermano? Las 30 monedas de plata equivalen en nuestro contexto entre 50,000 y 55,000 pesos. Híjole, Judas. No, no, Judas. Hermano, ya sabemos los que tenemos una familia. ¿Cuánto le duran a ustedes 55,000 pesos? ¿En qué se los gasta? No, pues me puedo comprar un carro, sí, pero no un carro último modelo. Incluso hasta Samuel García, el gobernador de Nuevo León, en una entrevista le dijo, no sé cómo hay gente que puede sobrevivir con un sueldito de 50,000 pesos al mes. Ah, caray, chanfle, pues tú ya a la deriva, estamos a la deriva. ¿Por qué menciono esto, hermano? Téngame paciencia. 55,000 pesos no nos dura nada. Pregunta, fíjese, tan sencillo. Jesús alimentó a cerca de 18,000 personas y sobraron 12 cestas llenas. Si toda esa comida se hubiera vendido, ¿cuánto hubiera generado Jesús? Si usted pregúntele a alguien de comida, si le vendieras un platillo sencillo a 18,000 personas, ¿cuánta sería tu ganancia? Creo que le diría, hermano, que mucho más que 55,000 pesos. ¿A qué voy con esto? La avaricia de Judas, hermano, lo llevó al punto de pensar de que la fuente no era suficiente. Judas recibió más que 55,000 pesos en los 3 años que estuvo con Jesús. Pero su avaricia no le permitió ver que Jesús era el todo. Por eso, hermano, el creyente en Cristo es enriquecido. No necesitas ser enriquecido con otras cosas. No necesitamos ser enriquecidos con aprobación, no necesitamos ser enriquecidos con una cuestión material, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque para la gente que vive sin Cristo, ¿y qué tienes? ¿Qué has formado? ¿Qué has tenido? Eso no es mucho, pero tengo a Cristo. Tengo la fuente. Para concluir, hermano, Pablo nos dice en Filipenses 3 que consideraba todo como pérdida, todas las cosas por Cristo, que porque Cristo perdió todo. Perdió terrenalmente todo, pero en Cristo tuvo mucho más. Perdió la aprobación de la sociedad, pero recibió la aprobación del Padre. ¿Qué tenemos, hermano, que buscar en el mundo que Cristo no pueda saciar? ¿Qué tenemos que buscar en la sociedad que Cristo no pueda saciar? Pablo, al igual que los discípulos, recibió algo mucho más valioso y perdurable que lo terrenal. La reconciliación con Dios no es una experiencia
que se limita a la salvación. Es una obra continua de gracia que transforma todo nuestro ser. Pablo nos muestra que el creyente reconciliado manifiesta la obra de Dios en su carácter, en sus relaciones y en su servicio. La pureza, la bondad, la tolerancia, el amor sincero y la fidelidad a la verdad no son el resultado del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo, el amor de Dios y la palabra de verdad obrando en nosotros. Y claramente la vida cristiana no está exenta de contradicciones, de pruebas, de sufrimientos. Habrá honra en medio de la deshonra, habrá alegría en medio de la tristeza, habrá abundancia en medio de la necesidad. Sin embargo, ninguna circunstancia puede cambiar la realidad de que en Cristo lo tenemos todo. El mundo evalúa según las apariencias y posesiones, pero Dios evalúa por la obra de su gracia en nuestras vidas. Por eso, hermano, como empezó el pasaje, no recibamos la gracia de Dios en vano. Acerquémonos a Él para aprender de Él. Dependamos de su Espíritu, como el mismo pasaje nos lo ha dicho, y permitamos que su poder se manifieste en nuestras vidas. Nuevamente, porque puede, obviamente porque puede, porque su poder se debe manifestar en nuestras vidas. Porque quien ha sido reconciliado con Dios puede atravesar cualquier circunstancia sabiendo que aunque parezca no tener nada, en Cristo posee todo lo necesario para vivir, perseverar y glorificar a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande en misericordia, con una gracia infinita, Padre. Eso te ha permitido ser paciente con nosotros. Y al estudiar y al enfrentarnos, Señor, con pasajes como este, que rompen nuestro orgullo, es bien difícil, Señor. Es bien difícil, Padre, saber que debemos seguir adelante. Pero es necesario. Somos hijos tuyos, Señor. Pero ahorita, en este lado de la eternidad, el ser hijos tuyos, Señor, no anula la carne. No anula el ego, Señor, no anula el yo. Ya llegará ese momento en el que estemos renovados completamente por ti y estemos en la eternidad contigo, Señor. Y sí, tendremos un cuerpo totalmente glorificado, puro, bondadoso. Pero ahorita, Señor, es una lucha. Pero te pido, Padre, que nos doblegues a diestra y siniestra. A diestra y siniestra, Señor, dobléganos. Y que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas por medio de estas cualidades personales, que no son cualidades de Alfonso, son cualidades de Cristo, son cualidades tuyas, Señor. Así que al decir manifiesta tu Espíritu en nosotros, no estamos hablando de milagros o cuestiones sensacionalistas, sino produce, Señor, lo que yo no puedo producir. Manifiesta, Señor, lo que yo no puedo manifestar porque mi carne me lo impide. Pero en tu Espíritu, Señor, es posible. Gracias, Señor, porque tu misericordia, porque tu gracia es inagotable. Gracias, Padre, por eso. Gracias por tu paciencia, Señor.
Gracias, Padre, por Cristo, que nos muestra ese carácter, Señor, al que debemos aspirar y que sabemos que únicamente refugiándonos en ti podemos tener el carácter de tu Hijo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias por esta exhortación el día de hoy, Señor. En el nombre poderoso, precioso, en ese nombre 3 veces santo que es sobre todo nombre. En ese nombre nos refugiamos para que nos transformes. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.